Quiero, Alfonso, que realmente hablamos de economía, podemos hacer un poquito de política. Buenas noches. Claro, sí, buenas noches. Percibís una sociedad muy ansiosa, me decías recién, ¿no? Todo. Sí, bueno, estaba retomando lo que hablabas con Felipe, lo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? ¿Cuál fue el significado de este documento? Yo lo que te decía era que, a ver, te digo mi experiencia. Yo firmé ese documento y cuando firmé el documento estaba todo en blanco. O sea, vi el contenido y dije, esto lo tengo que firmar. No pregunté si además al lado de mi firma iba a estar fulano, sultano o mengano. Digamos. Me parece que lo que pasó después es que algunos se entusiasmó cuando vio todas esas firmas, no la mía, ¿no? Otras, y dijo, hagamos una foto, porque también hubo esa parte del operativo, ¿no? Eso no lo dijimos fuera de cámara. Pero hubo una intención de armar una foto y que aparecieran los diarios todos juntos, ¿no? Y en realidad el documento era otra cosa, no era el primer paso para una alianza electoral Unión Democrática, era simplemente manifestar que estábamos de acuerdo en que el día de mañana, si alguno de nosotros somos gobierno, no vamos a perseguir a los que opinan distinto, no vamos a ignorar los fallos de los jueces, no vamos a multar a los que miden la inflación correctamente porque nosotros tenemos otra medición, vamos a respetar si viene un premio Nobel y quiere hablar, todas estas cosas nos ponemos de acuerdo en que cualquiera que sea que gobierne lo va a hacer. Ese documento no era nos ponemos de acuerdo para gobernar, ¿no? Ojalá fuera tan fácil. O sea que hoy no hay, digamos, como consecuencia del documento, un proyecto de una oposición conjunta con un solo candidato. No, para nada, para nada. Para nada. Y creo que no sería bueno que lo hubiera, ¿no? Ahí es donde digo la ansiedad. Sí. Yo entiendo la ansiedad de la gente, pero me parece que la ansiedad de la gente está más motorizada por el operativo que lanzó el kirchnerismo, decir ya ganamos, ¿sí? La desesperación de muchos que dicen no queremos que ganen ellos de vuelta, lo cual ratifica que no tienen ni siquiera el 40%, si no la gente no estaría tan ansiosa porque nosotros nos juntemos y les ganemos, ¿no? Pero en ese operativo de Cristina ya ganó, la gente se preocupa y le dice a la oposición hagan algo. Sí, claro. Bueno, lo que no podemos hacer es repetir los errores del pasado, ¿no? Juntarnos para ganarle a alguien sin después tener la capacidad de gobernar, ¿no? Fíjate, se habla de una unión democrática. ¿Vos has visto las plataformas de alguno de los partidos de la oposición? Bueno, no viste la nuestra porque no fuiste al website, pero la nuestra existe y creo que es la única. Nosotros tenemos la plataforma desde enero de este año, ¿no? Tenemos los candidatos, tenemos candidatos a ministros, no tenemos una disputa interna, ¿no? Estamos ordenados. Miramos alrededor y todos los partidos tienen una cantidad de cuestiones por resolver todavía. Fíjate que aunque quisiéramos sentarnos a negociar con otro partido, no sabemos quién es el referente. Sí, Alfonso, te estás consultando el tema. Siendo que sos un político de la Ciudad de Buenos Aires, ¿tienes opinión sobre el tema de las policías y lo que está pasando hoy? Me parece que vuelvo al documento, digamos. Estas son las cosas que nosotros, si fuéramos gobierno nacional, no le haríamos al gobierno de la ciudad, aunque fuera... de un signo contrario. Claro. Porque en el medio está la seguridad y la ansiedad de la gente, ¿no? Comparto lo que vos dijiste al principio. Suponte que fuera una decisión correcta. Bueno, lo haces de manera institucional. Claro. Un diálogo, un acuerdo, un documento, una cosa conversada, con pero un acá plazo. Está, por un lado, ¿cómo llamarlo? La locura del gobierno nacional de decir, bueno, a Macri le sacó la policía, ¿sí? Por el otro lado también está la responsabilidad de Macri de hacerle creer a la gente que tiene una policía, ¿no? Porque eso también hay que decirlo. El cuento de la metropolitana y que te cuida y a que aparece en la televisión, eso no funciona, ¿no? Entonces también hay que hacerse cargo de las promesas y de los cuentos que uno vende. Bueno, ahí es cierto, digamos, Alfonso, que una policía lleva mucho tiempo construir, ¿no es cierto? Que no se hace de un año al otro, digamos, ¿no? Pero digamos, lleva mucho tiempo construir, no la vamos a tener hasta el final de mi mandato o quizás con suerte en el próximo mandato, mientras tanto no podemos proteger. No llenemos la televisión de spots en los que aparece la metropolitana te cuida y parece que esto fuera un paraíso donde todo está bien, ¿no? Me parece que hay problemas de los dos lados. En este caso es mucho más grave lo del kirchnerismo, ¿no? Aun cuando la decisión fuera, está bien, tenemos que sacar a algunos de los policías que hoy tienen una función administrativa. Yo creo que hasta ahí podemos llegar, ¿sí? Bueno, sentémonos, hagámoslo de manera institucional, una fuerza que tiene más de 20.000 efectivos, veamos de qué manera vamos gradualmente corrigiendo esa situación, ¿no? Pero este es un ejemplo de la intolerancia y de algo que decía Felipe antes, de la lucha por la lucha misma, ¿no? En el medio está la gente.
hoy la gente en los hospitales no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Hay un hospital, el Piñero, que está por hacer un paro. Los empleados están por hacer un paro porque dicen, nosotros ahora no tenemos seguridad, ¿no? ¿Qué actitud crees que debería tomar un ministro de Educación frente a la toma de un colegio como el Pellegrini? ¿Se te ocurre? Seguramente que no la que tomó el ministro de Educación, ¿no? Me parece que a ver, los alumnos podrán tener razones en alguna de sus reclamos, seguro no tienen razón en la metodología, digamos, ¿no? Me parece que acá se están invirtiendo los roles, ¿no? Los alumnos debieran estudiar en condiciones dignas, pero las autoridades son las que tienen que ejercer la autoridad y esas autoridades se eligen en otro lugar. ¿Me haces un esquema de en qué estado llega la economía argentina a octubre? Esto es, el próximo presidente, sea Cristina reelecta, o sea Macri, o sea Carrió, o sea Dualde, o sea quien sea. ¿Qué recibe ese presidente? ¿La continuación de lo que tenemos o lo que viene? ¿Qué estado de cosas? Mira, el estado de cosas de los próximos meses, yo creo que se siguen... A ver, el gobierno va a seguir cebando el consumo, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista monetario. Va a seguir ignorando la inflación. Y por lo tanto vas a tener un esquema donde en los próximos meses se va a seguir gastando más de lo que se debiera gastar, y eso provoca una cierta alegría que creo que es pasajera y provoca mucha inflación. La inflación que el año pasado estaba en el 25 ya está cerca del 30, ¿no? Esto lo discutimos la última vez que vine, entonces era un pronóstico, hoy es más que nada un dato de la realidad. Y con la inflación vienen una cantidad de problemas asociados que no son menores, digamos, ¿no? Que son desequilibrios en algunos precios relativos, por ejemplo el tipo de cambio, ¿no? Vos pensás, Marcelo, que hoy tenemos en Argentina una inflación en dólares del 25% anual. Entonces no hay exportador que pueda soportar eso. Sacá la soja y el maíz y te quedás con muy poco, ¿no? Si tus costos te están creciendo al 25% en dólares y tenés que competir contra un chino o contra un alemán o contra lo que fuera que tenés que competir, bueno, evidentemente cada año que pasa sos un cuarto menos competitivo. En algún momento dejaste de ser competitivo. Estos son los problemas que va a haber que afrontar, además de la no credibilidad en las instituciones como el INDEC y muchas otras cuestiones, ¿no? Esta cosa de profundizar un modelo que se agotó cuando Kirchner vivía y bastante antes, ¿no? En realidad lo que se están profundizando son los desequilibrios. Hoy están dando vuelta ideas del tipo, por ejemplo, no sé, crear una Junta Nacional de Granos de vuelta o estatizar YPF. ¿Has escuchado hablar de eso? Escuché hablar de eso, yo creo que eso es parte de la interna del gobierno, ¿no? Se habla mucho de la oposición que está atomizada y que no se une. Se habla bastante poco de lo que es la atomización del oficialismo, ¿no? Que tiene por un lado el sindicalismo de Moyano, por el otro lado parte del aparato peronista tradicional, y después tiene el ala más nueva del kirchnerismo, más de izquierda, que apela a la juventud y que están en una disputa enorme por el poder, ¿no? El problema que tiene Cristina no es tanto cómo hacer para presentarse a las elecciones, si es que eso es lo que decide hacer, sino cómo va a hacer para gobernar sabiendo que al día siguiente es un pato rengo, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Este cierre casi generalizado de las importaciones, ¿ha sido sensato? No, claro que no. Pero es una muestra más de lo que, digamos, vos cuando empezás a mentir en cualquier orden de la vida, Marcelo, vos mentís, y si no volvés atrás en la mentira, te metés en una cadena inexorable de mentiras. ¿Te acordás el film Match Point de Woody Allen? Es eso, digamos. El tipo que mintió con una pavada y después terminó asesinando a los que los podían poner en evidencia. Bueno, el gobierno hizo eso, ¿no? El gobierno asesinó una cantidad de instituciones, empezando por el INDEC. Entonces, cuando el problema era la inflación, mintió con la inflación. Cuando el problema es la falta de competitividad, porque hoy hay más inflación en dólares que en cualquier otro lugar del mundo, cerramos importaciones. Y después, bueno, alguien lo resolverá. La curiosidad es que ellos quieren heredar lo que están montando como desequilibrios. Vos pensá el tema de la inflación, que como bien decía Felipe hace un rato, es uno de los temas cruciales, que nos cuesta mucho a la oposición poner en la agenda, a pesar de que es una de las mayores preocupaciones de la gente. ¿Vos creés que un gobierno que mintió sistemáticamente con las estadísticas oficiales tiene credibilidad para resolver la inflación? ¿Qué hace hoy el Fondo Monetario en Argentina? ¿Está tratando de... Pasea. Sí, pasea. Se fue a Jujuy a chequear cómo miden los precios en Jujuy.
en algún momento tendrá un documento, ¿no? Y el gobierno espera que sea después del 27 de octubre. Pero ¿y cómo está la famosa cuestión del Club de París? Porque hace un tiempo hubo un discurso por cadena oficial donde la presidenta mostró una carta que sugería que el Club de París aceptaba una oferta argentina de no sé qué tipo, digamos. Eso se pinchó, me parece, ¿no? A ver, eso fue un anuncio desmesurado. Lo que dijo, creo que fue el primer discurso de la Presidente después de la muerte de Kirchner. Tenía que mostrar que había continuidad y que había ejecución y había conducción. Y lo que se le ocurrió fue comentar en cadena nacional que había recibido un mail, no dijo una carta, un mail del Club de París, que estaba muy contento que Argentina estuviera dispuesta a pagarle lo que le debía. No sé por qué eso es una novedad, digamos, ¿no? O sea, cualquier deudor, cualquier acreedor se pone contento cuando un deudor le manda un mail o le manifiesta. Claro. A partir de ahí se montó toda una estructura así como en su momento se le pagó al Fondo Monetario, parecía que esto lo iban a poder facturar políticamente. Ahora, el Club de París se pone muy contento, pero te exige que le pagues casi todo cash, ¿no? Y Argentina lo que propone es un esquema diferente, ¿no? Entonces, Vudú dijo que lo iba a poder hacer y vamos a ver si eso lo se puede hacer. Yo creo que no es una prioridad, de todos modos, el Club de París. Me parece que en estos momentos Europa tiene sus problemas. Pensar que porque arreglás con el Club de París enseguida Europa va a estar dispuesta a prestarle plata a Argentina. Portugal no sabemos si va a poder pagar la deuda, los vencimientos de deuda que tiene en abril. Entonces, que los países del Club de París se preocupen por prestarle plata para que las empresas argentinas se desarrollen, me parece que es una fantasía. Como tantas otras fantasías, el kirchnerismo pensó, bueno, pago esto y subo 2 o 3 puntos más en las encuestas. Eso no va a pasar, ¿no? Alfonso, gracias. Gracias un gusto. Ya venimos.